Doctor Javier Soto Mellado, muchas gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sergio. Bueno, agradecido yo de que nos invites a tu programa Mejor Informado. Vamos a decir que Javier Soto Mellado es director del Observatorio Académico de la Universidad de Flores. Javier, más allá de que de tanto en tanto pongamos en superficie la semana, el día o eventos especiales de seguridad vial, me parece a mí que hay conceptos que todos los días tenemos que tener en cuenta para andar seguros, para transitar en forma libre y segura. En principio, te pediría los consejos básicos, elementales, por ejemplo, para andar en estos días de vacaciones por nuestras rutas. Bueno, excelente tu percepción, porque todos los días nos movilizamos. O sea, casi todos los días tenemos necesidades para movilizarnos o tenemos gente de nuestra afinidad que se están movilizando. Así que es importante tener en cuenta todo el tiempo y todo el tiempo del año el tema de la prevención a la hora de conceptualizar. Y cuando vamos a hacer un viaje, muchísimo más, muchísimo más, y como bien vos le decías, ahora estamos en la conmemoración en este mes de la semana de la seguridad vehicular. Entonces, bueno, hay que pensar qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de viajar. Entonces, no es que puedo agarrar el mismo vehículo que estuve usando todo el año o que estuvo parado todo el año y de repente hacerle un viaje largo sin algunas prevenciones técnicas previas, sin una percepción del viaje, sin una idea de cómo voy a manejarme durante todo el tiempo, y que mi vacación empieza cuando salgo de mi casa con mi familia, no cuando llego al destino. Entonces, todas esas cuestiones hay que ir interiorizándolas y empezando a tener en cuenta dónde el clima que voy a tener, el tipo de superficie, el tipo de rueda, bueno, un montón de cuestiones que hacen a la seguridad vehicular, ¿sí? Que hay distintas herramientas, puedo tener un mecánico amigo, puedo ver si mi vehículo está en condiciones o no, pero bueno, buscar esa asistencia técnica es fundamental, sea si mi vehículo tiene revisión técnica o no, pero más allá de eso, buscar esa asistencia técnica es fundamental porque es una cuestión de seguridad del vehículo que es lo esencial para movilizarme. Así que desde ya, mi primer consejo es eso: tengan en cuenta, antes de viajar, antes de las vacaciones, que las vacaciones empiezan cuando salgo de mi casa. Entonces, desde ahí tengo que pensar todo el viaje y todas las cuestiones que tengo que hacer, todos los imprevistos que puedo tener durante el viaje. Exacto, primero con un mecánico de confianza o con un organismo, con la verificación técnica, revisar bien el auto. Cosas básicas, Javier, por ejemplo, para calibrar las gomas. Una cosa es andar en ciudad y otra en viaje, ¿verdad? Es distinta la característica que debe tener la cubierta, también poder calibrarlas, tener que estén alineadas. Bueno, el tema de la cubierta es muy importante, el tema mecánico, el tema de la seguridad del vehículo, también otros elementos como por ejemplo, me imagino, Javier, si vas para el lado de la cordillera con nieve, tener en cuenta ese tipo de aspectos, ¿no? Sí, las cadenas fundamentalmente, no puedo salir, es más, hay organismos, tenemos la Dirección Provincial de Seguridad Vial de la provincia, Defensa Civil, Gendarmería, Policía, que van a estar en los destacamentos en las zonas complicadas, porque esto sucede año a año, y van diciéndole, no pueden avanzar si no tienen cadena. Se las pueden poner acá, las pueden poner más adelante, pero tienen que llevar sí o sí, trasladarse con cadena, no es que la van a llevar puesta, también tienen que saber ponerlas, entonces tienen que ir a un lugar donde aprender a poner las cadenas. Bueno, hay un montón de cuestiones. Te voy a dar una recomendación que es muy fácil, pero que uno no la aplica, y nos pasa todo el tiempo, hoy con la modernidad. Y esto es muy importante, cada uno antes de salir tiene que tener en cuenta que tiene que tener el manual del vehículo. Porque en el manual del vehículo que tengo yo, que es de mi propiedad, con el que me voy a trasladar, ahí dice tipo de calibración del aire, tipo de cuestiones de medidas de seguridad que debo llevar. Bueno, el manual es fundamental, a veces lo subestimamos porque sabemos manejar, pero tiene indicaciones propias de nuestro vehículo que son
exclusiva de ese vehículo para su buen uso. Entonces, siempre recuerden llevar el manual del vehículo, porque es un pequeño detalle, pero es fundamental para planificar el viaje. Y una vez que llegamos con estos imprevistos, buscar un lugar, sí, hay números, hay 0800 y hay un montón de números y lugares de asistencia. Contactarse con ellos, preguntarle cómo está el estado de la ruta, averiguarlo antes, saber que si voy a ir para ciertas regiones puede haber nieve, viento blanco. Bueno, esas cuestiones tienen que estar previstas a la hora de diagramar el viaje. Javier, una vez que uno ya tiene todas estas prevenciones, también lo que es el desplazamiento, el comportamiento en rutas. Hay gente que anda en ruta todo el año porque trabaja, por ejemplo, quienes van con transporte de carga o de pasajeros, y estamos nosotros que andamos en la ruta cada tanto. El comportamiento debe ser fundamental, ¿no? Bueno, ahí hay dos cosas muy importantes que vos lo decís. Un primero, que va un poco complemento con lo anterior. Tengamos en cuenta que cuando vamos a una nueva, y en esta época, el tema del horario. A la hora del horario que me traslado es muy importante, porque trasladarse con luz en esta época es fundamental. Claro. Porque no solamente por la visibilidad, sino por la formación de hielo en la calzada, y tenemos gran cantidad de despistes de vehículos, que algunos son graves, otros gravísimos y a otros no tanto. Pero seguro alguna consecuencia tiene, entonces hay que tener en cuenta, y esto tiene que ver con la rueda, el agarre. Y si yo no tengo cadena, y si no preveo el hielo que no se ve, que generalmente no se ve porque está en una zona de sombra, es muy probable que tenga una consecuencia. Así que tengan en cuenta el horario en el que viajan, está dentro de ese planteo. Y con lo que vos decís es muy importante, y esto lo hablan, más allá del conocimiento, las nuevas ciencias del comportamiento. O sea, nosotros nos pasa que cuando hacemos viajes largos, y hasta a veces en la ciudad nos pasa que llega un momento y decimos, ¿cómo llegué a este lugar? Y no me di cuenta. Bueno, eso se llama, ¿sí? Estado 1. A veces uno entra en un estado donde en una monotonía le pasa que a veces siguiendo con sus reacciones normales, pero puede tener algunos tiempos de menor percepción de las cuestiones del entorno. Y eso es muy importante porque cuando llegamos a ciertas zonas en los viajes, principalmente yendo nosotros a nuestra cordillera, se nos cambia la infraestructura, se nos cambia el diseño, la topografía, la cantidad de vehículos. Bueno, esas cuestiones a veces nos agarran de imprevisto, ¿sí? Y podemos tener grandes problemas. El viento lateral, bueno, la nieve que ya hablamos, un montón de cuestiones. Y por eso es muy probable que si alguien viene andando muchos kilómetros, que salga a cualquier parte del valle, y ni hablar si viene de otras regiones de la llanura, como provincia de Buenos Aires, y es muy normal, lamentablemente, que en las zonas, a partir de El Chocón o a partir de Cutralcó, empecemos a tener para aquellas zonas de la cordillera algunas situaciones que son realmente sorprendentes. ¿Por qué? Porque pasa esta situación, cambia la topografía, cambia el clima, cambia la densidad de vehicular y podemos tener algunas consecuencias. Entonces, por eso los controles también se fortalecen en aquella zona. Además, bueno, les recuerdo a la audiencia que estamos hablando con el doctor Javier Soto Mellado, es director del Observatorio Académico de la Universidad de Flores. Javier, además tener en cuenta que los autos modernos desarrollan una velocidad que muchas veces nosotros no tenemos conciencia, no tenemos dominio del vehículo porque no tenemos la gimnasia para manejar un auto a esa velocidad, que hay que mantener distancia con el que va adelante. El que va adelante puede tener un imprevisto y frenar. Si tenemos distancia podemos evitar el impacto, llegar 5 o 10 minutos después. En fin, estos comportamientos lógicos y naturales, ¿no? Tal cual. Bueno, esa percepción del entorno, que a veces nos pasa en los autos modernos que tienden por el confort a aislarte un poco, pasa normalmente. Y te pasa que uno viene acostumbrado a un promedio de viaje, ¿sí? Bueno, yo voy de acá hasta cierto lugar y lo hago en este tiempo, pero cuando empiezan a aparecer todos estos imprevistos, que pueden ser, como mencionamos, la geografía o distintos elementos, o distintas cuestiones climáticas o de otros vehículos, nuestro proceso de reacción se va complicando, y mucho más en aquellos sectores donde no conocemos o no estamos habituados a viajar. Por eso es muy común que alguien que pueda ir en un tipo de vehículo en algún sector pueda tener, por estas cuestiones de sorpresa,
¿sí? De imprudencia, en definitiva, tener algún incidente. Entonces, es muy, muy importante la velocidad precautoria, o sea, esto es llevar, cuando yo voy a una zona que no estoy habituado a transitar, la puedo conocer, pero no estoy habituado a transitar, tener un modo de precaución particular para estar más atento. Exacto, y convivir en la ruta con quienes andan todos los días, con quienes están trabajando, que llevan carga, que llevan pasajeros, convivir, no competir ni obstaculizar el trabajo, porque seguramente si hay algún problema, ellos son quienes nos socorren, son sumamente solidarios porque viven en la ruta, ¿verdad, Javier? Ellos son los que generalmente, o sea, hay incidentes y hay muchísimos con los transportes profesionales, pero generalmente serían la menos cantidad, porque ellos tienen un gran proceso de formación, Claro. cada 6 meses o cada un año tienen un proceso de formación de manejo defensivo, o sea, tienen una concientización, no hay también casos que puedan llegar a producir imprudencias, pero digamos que relativamente están acostumbrados a este proceso. El problema es cuando esta gran cantidad a veces de turistas eventuales se encuentran con un vehículo que está trasladándose por transporte, por lo que fuera, a la velocidad que le permite ese vehículo, y bueno, se empiezan a producir situaciones peculiares. Bueno, ahí vuelvo al principio. ¿Cuál fue la primera recomendación que te di, Sergio, cuando empecemos? Las vacaciones empiezan cuando salgo de mi Claro, casa, no cuando claro. llego. Entonces no tengo que ir apurado, la parte del viaje se tiene que disfrutar. Si tengo que ir a una velocidad menor, disfrutaré el entorno o la compañía o lo que fuera, pero tengo que empezar desde que salí, Y no hay nada más lindo que volver a casa. por supuesto. Javier Soto Mellado, vamos a volver a hablar sobre todo de manejo defensivo, sobre todo de lo que es ahora la multiplicación de bicicletas en nuestros pueblos y ciudades. Es un tema apasionante. La verdad que te agradezco mucho esta primera charla que hemos tenido en el marco de esta semana de seguridad vehicular. Javier Soto Mellado, director del Observatorio Académico de la Universidad de Flores, te agradezco mucho. No, el agradecido soy yo y obviamente dispuesto. Desde el observatorio estamos todo el tiempo trabajando e investigando las cuestiones de seguridad vehicular, seguridad de vehículos, trabajando con los organismos, con el Ministerio de Gobierno y Seguridad de la provincia de Neuquén, colaborando con otras instituciones, y nuestra idea es esto, empezar a poner en valor y en visibilidad la temática de la prevención vial, así que nosotros agradecidos del espacio que nos da. Un gran abrazo, Sergio. Gracias, Javier. Un abrazo grande.